Señoras y señores, muy buenos días, tengan todos ustedes. Nos ponemos de pie para recibir con un fuerte aplauso a las personas que van a presidir la mesa principal de esta actividad. Fuerte aplauso. De la celebración del 10º aniversario de la Universidad Técnica Nacional, el Consejo Universitario y la Rectoría de la Universidad Técnica Nacional les dan la más cordial bienvenida a este acto de homenaje y agradecimiento en honor al señor expresidente de la República y Premio Nobel de la Paz, el doctor Óscar Arias Sánchez, presidente fundador de la UTN. Nos mantenemos de pie, por favor, para entonar las notas de nuestro himno nacional. Pueden sentarse, por favor. Me permito presentarles a los distinguidos miembros de la mesa principal que nos acompañan en este acto de homenaje al doctor Óscar Arias Sánchez, precisamente el doctor Óscar Arias Sánchez, expresidente de la República y Premio Nobel de la Paz, el señor Marcelo Prieto Jiménez, rector de la Universidad Técnica Nacional y presidente del Consejo Nacional de Rectores, el señor Leonardo Garnier Rímolo, exministro de Educación Pública y expresidente de la Comisión de Conformación de la UTN, la señora Yanina del Vecchio Ugalde, exdiputada proponente y firmante del proyecto de ley de creación de la Universidad Técnica Nacional, y el señor Marlon Obregón Alfaro, representante estudiantil ante el Consejo Universitario. Vamos a darle la palabra al señor Marlon Obregón Alfaro, representante estudiantil ante el Consejo Universitario. La educación es el pasaporte para el futuro y el mañana pertenecerá a aquellos que se preparan en el día de hoy. Con estas palabras inicio mi discurso extendiendo un cordial saludo y agradezco la presencia de la comunidad estudiantil, invitados especiales, la comunidad universitaria, a los organizadores, a los miembros de la mesa principal, el señor Marcelo Prieto, Leonardo Garnier, Yanina del Vecchio y a nuestro apreciado y homenajeado el día de hoy, el expresidente Premio Nobel de la Paz y fundador de esta prestigiosa universidad de vanguardia, el doctor Óscar Arias Sánchez. Recuerdo que al matricular por primera vez en esta universidad me llené de esperanzas y mucha alegría. Al fin había logrado un poco más que mi familia académicamente hablando. Cuando llamaba a mi madre por teléfono a contarle la noticia, vi a una joven que aún desconozco su nombre, llorando en una banca. Me acerqué y me dijo que se había quedado sin cupo, que su promedio calificativo no fue suficiente para lograr matricular. En ese momento, lleno de nostalgia y a la vez emoción, le dije que lo único que se me ocurrió fue decirle: tranquila, un promedio no calificativo no me dirá su eficiencia para desarrollarse profesionalmente.
En ese momento me di cuenta que tenemos una oportunidad única que debemos aprovechar, llenarnos de esperanza y no solo tratar de cumplir nuestro sueño, sino también saber con certeza que somos el futuro de nuestro país, que la formación que tengamos será de beneficio personal, será de beneficio para nuestras familias y toda la comunidad costarricense. Llegar a la Universidad Técnica Nacional en sí cambió mi vida, un punto muy positivo. Yo les invitaría a levantar la mano a las personas que desde que se volvieron CIUTN marcó en sus vidas un antes y un después. En esas yo me incluyo. Bueno, ese antes y después se lo debemos a personas como el doctor Óscar Arias y el señor Marcelo Prieto y todos sus impulsadores que estuvieron comprometidos con la educación y el desarrollo de nuestro futuro país, que decidieron desde hace 10 años fundar esta institución con el fin de romper la brecha en la educación técnica y la educación técnica superior universitaria, ampliando las oportunidades para las nuevas generaciones de nuestro país, con carreras completas, nuevas, innovadoras, adaptadas a las necesidades de nuestra realidad. En una nueva era de la educación en la que se promueve el pensamiento crítico de los aprendientes con nuevas tecnologías y tecnologías de aprendizaje, el doctor Fernando Villalobos Chacón, en su libro Escribir una nueva historia, indicó que esta nueva revolución educativa no solo se resuelve con libros. Y eso se lo resalto a esta universidad, que es consciente de eso y tomó desde sus inicios, por medio de programas de innovación académica, las acciones para desarrollar métodos nuevos y eficientes de aprendizaje adaptados a la realidad tecnológica, e impulsando el emprendimiento en nosotros los estudiantes, transformando nuestras vidas y dándonos oportunidades únicas como becas completas a más del 50% de la población estudiantil. Tomo este dato con referencia a la sede del Pacífico, incluso superando el 50%. Incluso a algunos estudiantes se les ha otorgado beca en el extranjero, dichosos. Con mucha sinceridad y inmensamente agradecido puedo decir que me siento orgulloso de pertenecer a esta universidad, donde todos somos aprendientes, y cada día me motivo más al ver que la universidad nos abre las puertas para impulsar nuestro desarrollo profesional. Compañeros y compañeras, estudiantes, los invito a sentirse orgullosos de esta universidad. Rajemos que somos UTN, aumentemos el sentido de pertenencia, aprovechemos esa oportunidad que nos dieron los fundadores e impulsadores de esta universidad del siglo XXI, esta nuestra Universidad Técnica Nacional. Vivamos intensamente nuestra vida estudiantil. Recordemos estas palabras clave: innovar, transformar, emprender y aprender. Estas palabras son las que nos caracterizan. Recordemos, como mencionaba al inicio, que el pasaporte hacia nuestro futuro es la educación. Y aquí en nuestra universidad nos dan educación de primer nivel. La UTN está comprometida con nuestra empleabilidad y sé que lo mejor está por venir. Llenémonos de esperanza, aunque sea difícil. El sacrificio de hoy será el éxito de mañana. Concluyo mis palabras poniéndome al servicio de la comunidad estudiantil y la comunidad universitaria. Agradezco mucho su atención y la que me prestó el público en general. Solo me queda decir, doctor Óscar Arias, muchas gracias por impulsar mi futuro y el de más de 12.000 estudiantes actualmente con CIUTN. Muchas gracias. Continuamos ahora con el mensaje de la señora Janina del Vecchio Ugalde, diputada proponente y firmante del proyecto de ley de creación de la UTN. Doctor Óscar Arias Sánchez, licenciado Marcelo Prieto, doctor Leonardo Garnier, joven estudiante Marlon Obregón, personal docente y administrativo, invitados especiales, jóvenes estudiantes. Hace 10 años tuve el privilegio de acompañar al doctor Óscar Arias Sánchez en su segundo mandato como presidente de la República, primero como diputada y luego como ministra de Seguridad. En el plan de gobierno adquirimos un compromiso de brindarle a la provincia de Alajuela una universidad pública de carácter técnico que llenara las necesidades y expectativas de los jóvenes de nuestra provincia. A pesar de la agenda legislativa de esa época, muy recargada en proyectos de ley importantes y políticamente muy tensa con la aprobación del Tratado de Libre Comercio
con Centroamérica y Estados Unidos, y con la aprobación de las 13 leyes de implementación que acompañan dicho tratado, la administración Arias Sánchez siempre dio un lugar de privilegio a la discusión y aprobación de la ley constitutiva de la Universidad Técnica Nacional. Como académica, mi compromiso fue doble. Conocedora de la importancia de la educación superior en el desarrollo del país, este compromiso inicial se convirtió en una ruta de acción que se trabajó desde el primer día de gobierno. Fueron pilares de acción gubernamental: la participación, el conocimiento, la naturaleza. Con la participación garantizábamos una fuerte gestión de gobierno descentralizada con un fuerte componente comunal. El conocimiento como la meta educativa para mantener a los estudiantes en los centros educativos con altos niveles de calidad en la formación humanística y técnica, y la naturaleza como el marco único de desarrollo sostenible. Con estos desafíos trabajamos, teniendo presente que la labor era en conjunto, con don Marcelo Prieto y otros académicos más, compañeros de la Asamblea Legislativa, nos hicimos esta labor de convencimiento. Esa labor de convencimiento era fundamental tanto con los estudiantes como con los profesores de los antiguos colegios universitarios que fueron los fundamentos de la Universidad Técnica Nacional. Convencimiento que se extendía a los padres de familia y, sobre todo, a los integrantes de todos los partidos políticos presentes en la Asamblea Legislativa. La pertinencia de la educación superior se evalúa básicamente por sus propósitos en virtud de la capacidad que tiene para dar solución a los requerimientos de la sociedad, de sus funciones con respecto a la demanda en la formación de profesionales capaces de autotransformarse según los avances científicos y tecnológicos, y, naturalmente, de sus nexos con el mundo del trabajo. Esta joven universidad ha sabido conjugar la capacidad de adaptación y de actualización constantes del nuevo profesional, imperativo que se convierte en temática esencial para una mejor adaptación de la educación superior a las necesidades del mundo del trabajo, sin perder de vista la universalidad del conocimiento ni el criterio primordial de calidad. Sabemos que la universidad es el patrimonio del pueblo, por lo que son elementos básicos: la rendición de cuentas, el saber y la excelencia. Esas son las metas que esta joven institución inteligentemente liderada por el licenciado Marcelo Prieto, desde su creación y con el acompañamiento de un valioso cuerpo docente y administrativo, ha sabido cumplir no solo los compromisos iniciales, sino el asentamiento de la institución que hoy cuenta ya con carreras de posgrado. Sí, don Óscar Arias Sánchez, usted no se equivocó en confiar en nosotros, los académicos y políticos, cuando le presentamos el proyecto inicial, el cual hoy ya tiene frutos positivos. Usted, con su visión estadista, nunca dudó en brindar no solo su apoyo, sino su definición prioritaria para la concreción de esta universidad que llena los sueños y anhelos de la juventud alajuelense y de otras provincias importantes del país. Un enorme reto significa para las futuras generaciones de estudiantes y profesores continuar con el crecimiento y la excelencia académica de la Universidad Técnica Nacional. Por todo esto, hoy, don Óscar, nuevamente le decimos, nuevamente le reiteramos, muchas gracias. Continuamos con las palabras del señor Leonardo Garnier Rímolo, ex ministro de Educación Pública y ex presidente de la Comisión de Conformación de la UTN. Muy buenos días,
don Oscar, doña Janina, don Marcelo, don Marlon. Qué gusto estar aquí y qué merecido este homenaje para don Oscar. Y digo merecido por dos cosas. Una, por su visión. Y dos, por su capacidad de liderazgo político. Por su capacidad de pasar de la visión a los hechos. Porque no es suficiente tener una visión. Si esa visión no se transforma en hechos, se queda en nada. Don Oscar siempre fue presidente de grandes gestas. En sus dos administraciones se planteó mucho más que ser un buen administrador del gobierno. Se planteó impulsar grandes transformaciones en todos los campos, desde la pacificación de Centroamérica, que le evitó a Costa Rica el costo inimaginable de ser arrastrada a una guerra sin fin, un logro que no siempre valoramos. Muchas veces valoramos más participar en una guerra que evitar una guerra, y hacer prevalecer los principios deteniendo una guerra debiera ser valorado todavía por encima de triunfar en una guerra. Pero no solo en el campo de la paz y de evitar la guerra, las gestas de don Oscar fueron grandes. Su papel fue particularmente importante en integrar a Costa Rica de una manera inteligente con el mundo. Desde los años 60, Costa Rica buscaba abandonar un esquema agroexportador que no era suficiente para el país. En esos años, nosotros exportábamos 4 productos: café, banano, azúcar y carne. Se impulsó una estrategia de sustitución de importaciones que nunca despegó realmente. No fue sino hasta los años 80 que, gracias a la visión de personas como don Oscar, el país se planteó la necesidad de relanzar con fuerza, pero sobre todo con inteligencia, su estrategia de integrarse al mundo. Hoy las exportaciones de los productos tradicionales, de los 4 que mencioné, no son menores que antes. Hoy el valor que exportamos en café, azúcar, banano y carne es mayor que en los años 70. Y sin embargo, esos 4 productos que antes eran casi el 80% de nuestras exportaciones, hoy son menos del 10%. Costa Rica exporta cientos de productos que antes ni siquiera soñábamos con exportar, y son productos de mucho mayor valor agregado, de alta productividad, con un alto componente tecnológico, pero sobre todo son productos que permiten pagar, como planteaba don Pepe, salarios crecientes. Así se empieza a generar en Costa Rica una sinergia entre los salarios crecientes y la productividad, la sofisticación creciente de nuestra producción. Estas cosas no pasan en forma automática, estas cosas no pasan por suerte. Estas cosas requieren una visión y las acciones necesarias para que el país diera ese giro radical en su especialización productiva. Y esto hay que destacarlo porque si algo frenaba el desarrollo de Costa Rica a fines de los años 70, era una contradicción que no siempre vemos. Hacia fines de los 70 Costa Rica había logrado un desarrollo social muy impresionante. Si comparábamos Costa Rica con casi cualquier otro país de América Latina, índices como la esperanza de vida al nacer, la reducción de la pobreza, Costa Rica tenía un desarrollo social mucho más alto que el de esos países. Pero si comparábamos la producción de Costa Rica con la producción de otros países de América Latina, era la misma cosa. En otras palabras, teníamos un gran desarrollo social y no encontraba sustento en el desarrollo productivo de Costa Rica. Uno no puede tener por largo tiempo un desarrollo social muy alto sin un aparato productivo que le dé sustento. Y probablemente la explicación más profunda de la crisis de los fines de los años 70 radicaba precisamente en eso. Para decirlo en términos que a veces usamos los economistas, estábamos viviendo mejor de lo que producíamos. Y claro, cuando las cosas se presentan así, siempre hay una tentación por la salida fácil, es decir, bueno, si tenemos un nivel de vida más alto que el nivel de producción, hay que ajustarse. Hay que bajar el nivel de vida para que calce con la capacidad productiva del país. La visión de las transformaciones que se impulsaron en los años 80, y en particular la visión de don Oscar, planteaba una cosa distinta. No vamos a bajar el desarrollo social, pero hay que cambiar el desarrollo productivo. No nos podemos quedar con la Costa Rica de los años 70 porque no era sostenible. Y entonces, con la visión y las decisiones de don Oscar, avanzamos hacia esa nueva estructura productiva y hacia esa nueva estructura exportadora de Costa Rica.
Pero si don Óscar fue importante en impulsar esta transformación económica, fue igualmente importante en el campo social. Y podríamos hablar de muchas áreas de las políticas sociales que se impulsaron en sus gobiernos, pero aquí estamos un poco para hablar de educación y de la creación de una universidad pública nueva, la UTN. En educación menciona 2 o 3 cosas que me parece que a largo plazo el país va a reconocer como cruciales. Una que se menciona poco fue la mejora de la remuneración docente. La calidad de la educación depende fundamentalmente de la calidad de sus docentes. Y si los docentes ganan mal, el tipo de personas que van a aplicar a las carreras de educación no van a ser las mejores personas. Yo recuerdo cuando estaba ministro de Educación, siempre cuando uno es ministro de Educación tiene que hacer un peregrinaje a Finlandia. Dicen que si uno no va a Finlandia no es ministro de Educación. Hay 2 cosas que dicen que uno no es, sino ir a Finlandia y tener una beca. Nosotros tuvimos las 2. Hablando con la ministra de Educación de Finlandia, ella me decía, si aquí todo el mundo viene a Finlandia para ver cuál es el milagro finlandés, y me dice, mire, aquí no hay ningún milagro. Dice, en Finlandia, los jóvenes y las jóvenes que entran a las facultades de educación vienen del top 10 de las notas universitarias, porque es una profesión muy atractiva. Dice que si usted tiene profesores que vienen del 10% de los mejores estudiantes, la reforma curricular y todo lo demás es secundario, usted tiene garantizada una buena educación. Entonces, mejorar los salarios docentes para que sean equivalentes a los de otros profesionales fue una decisión muy complicada, muy difícil, y que a largo plazo va a significar una gran mejora en la calidad docente de Costa Rica, si agregamos, y esa es la tarea presente del país, algunos controles a la calidad de la formación docente. Una segunda decisión que se inició en el gobierno de don Óscar fue asignar un 8% del PIB a la educación. Ese es un esfuerzo gigantesco para un país, pero es un esfuerzo indispensable si queremos realmente extender la cobertura, no solo para universalizar secundaria, que es algo prácticamente logrado ya, sino universalizar preescolar. Todas las investigaciones muestran que un buen preescolar es una condición necesaria para que la primaria funcione bien. Y una buena parte de esos recursos que se impulsaron de la administración de don Óscar han permitido que el país avance hacia la universalización de preescolar. Y en términos de equidad, don Óscar planteó un programa que ya los costarricenses, igual que pasa con los EBAIS y con otras cosas, consideran parte de la Costa Rica normal, que es avancemos. Y es que no es suficiente que existan los colegios. No es suficiente que la educación sea gratuita. Porque para la población más pobre, hasta la educación gratuita es cara. Cuando un muchacho y una familia tienen que decidir que para que el chiquillo o la chiquilla siga en el colegio no puede trabajar, eso lo va a sacar de la educación. Entonces un programa como Avancemos es lo que le ha permitido a cientos de miles de jóvenes costarricenses haber continuado en la secundaria. Y afortunadamente eso se refleja en las estadísticas. Cuando uno revisa, por ejemplo, el porcentaje de los ninis, los que ni estudian ni trabajan, viene bajando sistemáticamente desde entonces. El porcentaje de los jóvenes que trabajan y no estudian viene bajando. Y el porcentaje de los jóvenes que trabajan y estudian viene bajando. Lo único que viene subiendo en Costa Rica es el porcentaje de jóvenes que estudian a tiempo completo en el colegio. Y para eso hacen falta este tipo de políticas. Y finalmente está la UTN, que junta los 2 grandes temas de los que estaba hablando. El tema de la transformación económica y el tema de la educación y la política social. Porque es cierto que Costa Rica ha hecho una gran inversión en educación y en particular una gran inversión en sus universidades, pero lo que encontrábamos en nuestras universidades públicas es que si bien ofrecen una educación de altísima calidad, estaban pasando 2 cosas. La matrícula no estaba creciendo rápido, el presupuesto sí, pero la matrícula no. Y las carreras técnicas se veían muy rezagadas. Entonces el proyecto que se le presenta a don Óscar y que don Óscar acogió con una voluntad que hace que estemos hoy todos aquí, atendía esas 2 cosas. Si el resto de las universidades públicas no estaban aumentando la matrícula, se abre una nueva universidad pública que tiene más de 12.000 estudiantes. Eso no había pasado sin la UTN. Pero además, la visión de la UTN es precisamente empatar con esa nueva economía que el país está generando.
Porque fíjense que nos quejamos mucho, y con razón, del aumento de la desigualdad. Yo no creo que haya una mejor explicación en Costa Rica para el aumento de la desigualdad que lo que nos ha pasado con la educación. Desde la crisis de los 80s, la cobertura en secundaria se cayó a menos del 50%, y eso se mantuvo así desde el 80 hasta el año 2000. Menos de la mitad de los jóvenes entraron al colegio, al mismo tiempo que otros íbamos a las universidades. Entonces generamos dos Costa Rica, la de los profesionales y técnicos y la de la gente que se quedó con primaria. En esta Costa Rica dinámica, que se impulsa con el ajuste económico que se hizo, tener solo primaria no nos hace acceder al mercado laboral. Tiene que haber una formación técnica. Y si las universidades que existían no estaban llenando esa tarea, la Universidad Técnica Nacional nace para eso, nace para darle al país y darle a las familias ese empaque entre el mercado laboral y la educación. Así que lo que decía Marlon, de que esta universidad le abre las puertas de las oportunidades a muchos muchachos, no solo es cierto, sino que es cierto en un sentido mucho más ambicioso todavía de largo plazo. Este es el tipo de institución que realmente va a reducir la desigualdad en Costa Rica. Y por eso, muchísimas gracias a don Óscar, a Marcelo y a Yanina, que fueron parte del equipo inicial que lanzó el proyecto, y a todos ustedes que trabajan y estudian aquí. Muchas gracias. Seguidamente escucharemos el mensaje del señor rector de la UTN, Marcelo Prieto Jiménez. Señor expresidente de la República, doctor Óscar Arias Sánchez, fundador de la Universidad Técnica Nacional, doctor Leonardo Garnier, exministro de Educación, doña Yanina del Vecchio, exdiputada, proponente del proyecto de creación de la universidad, Marlon Obregón, representante de nuestros estudiantes del Consejo Universitario, compañeros miembros del Consejo Universitario, invitados e invitadas especiales, compañeros de los sectores académico, administrativo y estudiantil de la universidad, muchas gracias por estar acá con nosotros en esta oportunidad. Celebramos hoy un día muy especial, le rendimos un homenaje que venimos programando realmente desde hace tiempo, desde hace casi años, Óscar, que queremos hacerle este reconocimiento, y consideramos que en el momento en que estábamos cumpliendo los 10 años de existencia de la Universidad Técnica Nacional era un buen momento para, pudiendo ver hacia atrás el camino recorrido y pudiendo ver también hacia adelante el horizonte de largo plazo, hacer un reconocimiento al fundador de la Universidad Técnica Nacional. Nosotros quisiéramos que Óscar Arias recordara como el hecho más significativo de su segundo gobierno, o por lo menos uno de los más significativos, la creación de la Universidad Técnica Nacional. Porque consideramos que ese aporte que él le dio al país es un aporte trascendental del que tiene que sentirse enormemente orgulloso. La iniciativa de crear una universidad con asiento, con su sede principal en Alajuela, es una iniciativa de larga data. Comenzó antes de que se creara incluso el Instituto Tecnológico de Costa Rica, comenzó con iniciativas planteadas por dirigentes comunales, dirigentes sociales, políticos y diputados en la década de los 70. Cuando se aprobó la creación del Instituto Tecnológico de Costa Rica, algunos que están aquí presentes recordarán que los estudiantes de secundaria de esa época dieron una dura lucha para que el tecnológico no se creara, no se abriera en Cartago, sino que se abriera en Alajuela y pudiéramos tener una institución universitaria en Alajuela. Esa lucha no fue posible culminarla, no fue posible que fuera exitosa, y luego se crearon más universidades públicas, la UNA en Heredia en 1973 y la UNED, que tiene una cobertura distinta nacional en San José. Pero el Estado costarricense guardó silencio durante casi 35 años sobre las posibilidades de creación de una nueva universidad pública en Costa Rica. Desde 1974
hasta el 2008 no se creó ni una sola nueva universidad pública en nuestro país, a pesar de la creciente demanda que vino a ser finalmente absorbida de manera muy significativa, desde luego, por las universidades privadas, y que también fue compensada en parte con la creación de una modalidad de educación superior que se desarrolló a principios de los 80, la creación de colegios universitarios o colegios parauniversitarios, algunos de los cuales fueron la base para constituir la Universidad Técnica Nacional. Pero durante muchos años no había habido una preocupación seria del Estado costarricense por ampliar las posibilidades de educación superior universitaria pública en Costa Rica. Sin embargo, durante esos años se habían seguido repitiendo en Alajuela las iniciativas para crear una universidad con asiento en Alajuela. Varios diputados en diversas oportunidades presentaron proyectos de ley que no prosperaron. Hubo una gran comisión que agrupó a sectores muy representativos de la comunidad alajuelense, que luchó por crear la Universidad Técnica de Occidente. Vean ustedes qué interesante. Desde 1980-81 se quería crear la Universidad Técnica de Occidente. Y esa iniciativa que tuvo un enorme despliegue de respaldo, tuvo una enorme acogida en la comunidad alajuelense, tampoco logró su propósito. Nosotros conservamos fotos y recuerdos de esa larga lucha que se dio a finales de los 70 y principios de los 80 por crear la Universidad Técnica de Alajuela. Pero vean qué interesante que ya en esa época se le quería dar una modalidad determinada, una modalidad especial, una modalidad distinta a la institución de educación universitaria que se pudiera crear en Alajuela. Con esa base hicimos la propuesta en el 2006 a Yanina del Vecchio, en ese tiempo candidata a diputada, de que fortaleciéramos la posibilidad, de que impulsáramos la posibilidad de crear una universidad aquí en Alajuela que tuviera esas características de universidad técnica, de universidad preocupada sobre todo por el desarrollo de carreras y programas en el área tecnológica, en el área técnica. Yanina, durante su campaña de diputada, acogió de manera muy cariñosa, con mucho entusiasmo, esa iniciativa, y también el entonces candidato presidencial don Óscar Arias la acogió, la idea, y la planteó como una de las tesis de campaña para impulsar después de que pasara el proceso electoral. Recuerdo perfectamente que en el discurso de don Óscar Arias en su plaza pública aquí en Alajuela, en esa campaña, él habló ya en ese discurso, cerró su discurso casi con el compromiso de luchar por crear una universidad pública en Alajuela con carácter técnico o tecnológico. Pasadas las elecciones, seguimos trabajando para concretar esa posibilidad y en algún momento el consejo directivo del viejo Colegio Universitario de Alajuela, del viejo CUNA, le ordenó a su decano en ese momento, que es quien les habla, que redactara un primer borrador, un primer proyecto, un primer anteproyecto de ley para la creación de la Universidad Técnica de Alajuela, que pusimos en ese momento. Redactamos ese proyecto de ley, se lo presentamos no solamente a Yanina, que había acogido desde el inicio la iniciativa, sino también a los otros diputados electos por Alajuela. Pero realmente, en algunos casos, tuvimos un baño de agua fría y una oposición terrible de alguna diputada alajuelense, y en el caso de Yanina, pues su reiteración o la reiteración de su compromiso de sacar adelante este esfuerzo y echar a andar un proyecto de ley en esa dirección. Pero también el consejo directivo del viejo CUNA le pidió una audiencia a don Óscar y fuimos todos. Aquí hay algunos compañeros que estaban en ese consejo directivo. Veo a Miguel González, me parece que estuvo en esa actividad, y algunos otros. Fuimos a visitar a don Óscar a la Casa Presidencial, le llevamos el proyecto de ley, Yanina nos acompañó, estuvo presente en esa reunión trascendental, en esa reunión decisiva, porque también había la iniciativa de las otras universidades públicas que siempre se han opuesto, todas las que han existido se han opuesto a la que sigue, a la que
a la que aspira a ser creada, ¿verdad? Había la oposición de las 4 universidades públicas de que se creara una quinta, y había la propuesta de crear una sede interuniversitaria aquí en Alajuela, que finalmente se creó, y ahí está, y qué dicha que se creó, bienvenida. Está atendiendo 2.000 estudiantes universitarios aquí en Alajuela, no todos de Alajuela, pero está atendiendo 2.000 estudiantes universitarios. Cuando las otras 4 universidades públicas nunca habían vuelto su mirada hacia la provincia de Alajuela. Don Oscar dijo, no, el proyecto que va es el de la creación de una nueva universidad. El país amerita y necesita una nueva universidad, y una nueva universidad con estas características que ustedes están proponiendo, que le abra el camino a muchos jóvenes que no pueden estudiar y que atienda una necesidad sentida en el mercado laboral costarricense, como es la formación técnica de nivel superior. De común acuerdo con doña Yanina, invitamos de cualquier manera a diputados de otros partidos políticos en ese momento que estaban representados en la Asamblea Legislativa a que acogieran el proyecto de ley, y efectivamente tuvimos un gran respaldo. Aquí veo a Luis Antonio Barrantes, diputado en esa época, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros, y uno de los firmantes también del proyecto de ley de creación de la Universidad Técnica Nacional, que fue acogido por varios diputados de la provincia de Alajuela, aunque el liderazgo indiscutible y el eje de la acción legislativa estaba, desde luego, en manos de Yanina del Vecchio. Fue una lucha muy dura, porque había una gran incomprensión en muchos sectores sobre la necesidad y la urgencia de crear esta nueva universidad. Recuerdo un editorial de La Nación, para variar, que decía que el proyecto debía ser archivado, ni siquiera debía ser conocido, que debía ser archivado, que no se necesitaba una universidad nueva en Costa Rica y que el proyecto debía ser rechazado en comisión. Y Yanina y yo, en el parqueo de la Asamblea Legislativa una noche, nos sentimos tan terriblemente solos que nos quedamos viendo así y nos dijimos, ¿seguimos adelante? Sí, seguimos adelante, vamos, aunque sea nosotros dos, pero seguimos adelante y echamos a andar, seguimos con el proyecto, y realmente con el respaldo enorme de un conjunto de diputados y del gobierno, el proyecto fue cobrando cada vez más fuerza. Fuimos a hablar con Leonardo Garnier, ministro de Educación de ese gobierno, para presentar el proyecto. Recuerdo que fuimos Nora Lizano y yo a una primera cita con Leonardo, y Leonardo desde ese momento, desde luego, dijo que estaba totalmente de acuerdo con la iniciativa, que le parecía una absoluta necesidad, pero que él sugería que lo que se llamaba Universidad Técnica de Alajuela no fuera, porque tenía que ser solo de Alajuela, y por qué ese localismo, nos reclamó. Bueno, Leonardo es sapricista y nosotros podemos comprender también algunas preocupaciones que pudiera tener, pero ¿por qué ese localismo? Pero nos propuso que incorporáramos a otros colegios universitarios y que se llamara Universidad Técnica Nacional, como correspondía, y que desde luego contaba con el respaldo y el asesoramiento y el apoyo incondicional del Ministerio de Educación Pública. Así lo hicimos. Desde el despacho de Leonardo yo llamé a Yanina por teléfono para decirle esa sugerencia de Leonardo, y ella desde luego la acogió plenamente para modificar el nombre de la universidad en la ley. Y comenzamos un esfuerzo importante con otros colegios universitarios a ver si querían también incorporarse. Los porteños y los guanacastecos, los porteños y los pamperos rápidamente se incorporaron al proyecto y le pusieron otros 2 motores a la iniciativa, y el proyecto finalmente fue aprobado por unanimidad. Un proyecto que cuando lo presentamos nos dijo alguien, ese proyecto no vale ni una peseta. Eso no va a salir nunca adelante. En Costa Rica no se crea una universidad pública desde hace 35 años. El proyecto fue aprobado por unanimidad de todos los diputados presentes el 28 de abril. Hubo diputados que estaban con permiso y que ese día llegaron a votar el proyecto de ley, para ser parte de los legisladores que votaban ese proyecto de ley. Yo no pude presenciar eso. Había sido sometido a una operación quirúrgica impostergable y estaba en el hospital en ese momento, pero me acuerdo que ese día Guillermo Sandoval, que está aquí presente, y Emanuel González llegaron al cuarto del hospital donde yo estaba a comunicarme que el proyecto de ley se había aprobado. Y después, cuando ya estaba en la casa y el proyecto fue aprobado ya finalmente en tercer debate, los compañeros del CUNA, que habían ido en un bus a la Asamblea Legislativa, tuvieron la
la deferencia de pasar a mi casa y tocar el pito y obligarme a salir lleno de mecates y de tubos y de cosas raras a que recibiera la creación de la Universidad Técnica Nacional de boca de ellos. El proyecto se aprobó con un enorme esfuerzo, terrible esfuerzo legislativo y una habilidad pocas veces vista de Yanina Del Vecchio, y bueno, el 14 de mayo se firmó el proyecto de ley y se convirtió en ley de la República, se firmó el decreto legislativo en la Casa Presidencial y comenzamos esta dura andadura, este duro esfuerzo que ha sido construir una universidad que sea igual que las otras en rigor académico, que sea igual que las otras en calidad, que sea igual que las otras en ambición de conocimiento, pero que sea también distinta de las otras en una serie de particularidades importantes que ustedes conocen perfectamente y que yo no voy a repetir. Solo una, el nivel técnico superior como pregrado universitario que nosotros respetamos y que está incluido en la ley. Desde la propia ley viene ese elemento y que nos está dando hoy la posibilidad de que nuestros estudiantes a los 2 años y medio de cursar estudios universitarios reciban un primer diploma, un primer título universitario, el título de diplomado en la especialidad de la carrera que están cursando y puedan ya insertarse exitosamente en el mercado laboral costarricense tan complejo, tan difícil, tan agresivo en estos últimos años. Pero ese no es nuestro único logro. Tenemos una empleabilidad altísima y una tasa de empleabilidad específica, es decir, la gente se emplea en lo que estudió muy alta, que va cerca del 90%, pero también tenemos otras cosas importantes, y es que nuestra población estudiantil está de verdad regionalizada. La Universidad Técnica Nacional no es una universidad que haya crecido en su sede central de manera desproporcionada, dejando como apéndices muy débiles las sedes regionales, no. Más de la mitad de nuestros estudiantes están en sedes regionales. Tenemos una política de admisión inclusiva que mide el mérito académico por la nota de presentación a bachillerato, es decir, mide el mérito académico por cómo ese mérito se alcanzó allí donde el estudiante estudió, en su entorno educativo, académico, cultural, social, económico y geográfico. Y eso ha determinado que el 92% de los estudiantes de la Universidad Técnica Nacional provengan de colegios públicos de Costa Rica. No le estamos cerrando las puertas de ninguna manera a los muchachos que provienen de colegios privados, de colegios particulares, pero se la tenemos especialmente abierta a estudiantes que provienen de colegios públicos costarricenses. El 92% de nuestra población estudiantil proviene de colegios públicos. Y más del 70% de esa población estudiantil son estudiantes que constituyen la primera generación de sus familias en lograr entrar en una universidad pública, es decir, en recibir educación superior. Antes de estos estudiantes, antes de ellos, y estoy seguro que si yo hago esa pregunta aquí, muchos van a levantar la mano, antes de ellos, ni sus hermanos mayores, ni sus padres, y desde luego jamás sus abuelos pudieron pensar en estar en una universidad pública. El impacto que sobre el desarrollo económico y social de Costa Rica, sobre el desarrollo tecnológico y el desarrollo productivo va a tener la incorporación a la vida profesional universitaria de una cantidad inmensa de jóvenes de Guanacaste, de Punta Arenas, de la zona sur, de San Carlos, de la zona norte y de zonas costeras y periféricas, la incorporación de estos muchachos a la universidad y al mundo productivo y laboral de Costa Rica en sus regiones va a tener un impacto muy significativo, como lo señalaba el señor exministro de Educación, don Leonardo García. Pero nada de esto hubiera sido posible sin Óscar Arias Sánchez. No solo se comprometió y estuvo totalmente de acuerdo en impulsar el proyecto, no solo lo asumió como un compromiso de campaña y como un compromiso de gobierno, sino que estuvo siempre, permanentemente, trabajando en respaldo de la iniciativa, en respaldo del proyecto, preguntando, llamando, impulsando, respaldando en todos los frentes del proyecto. Recuerdo cuando literalmente paró las prensas de la imprenta nacional, aquí está Lina Barrantes que estaba y está Yanina también, que estábamos en su casa en ese momento, literalmente paró las prensas de la imprenta nacional para que al plan de gobierno Jorge Manuel Dengo se le incorporara una hoja más con un 11º compromiso en educación, que era la creación de la Universidad Técnica Nacional.
por órdenes específicas, por una gestión directa y personal de don Óscar Arias Sánchez, la Universidad Técnica Nacional apareció como un compromiso significativo y como una meta significativa en el programa de gobierno de su gobierno. Y así permanentemente. No solamente para la creación de la universidad, sino para su respaldo, para su buen funcionamiento en los años siguientes. Con el respaldo del presidente Arias, el ministro Leonardo Garnier le dio un respaldo, un apoyo financiero, además por supuesto político y académico, con su condición de ministro y de profesor universitario, nos orientó muchísimo, pero desde luego Leonardo le dio un respaldo financiero inédito a la Universidad Técnica Nacional durante sus primeros años de vida, que como en los primeros años de vida de un niño son en los que se necesitan los nutrientes fundamentales y donde se necesita el respaldo, en este caso financiero y presupuestario, además del respaldo académico. Nosotros en un año, del primer año de vida al segundo año, crecimos en nuestro presupuesto en un 50%. Y en el tercer año crecimos el 100%. El presupuesto de la Universidad Técnica Nacional se duplicaba de un año al otro por el respaldo vigoroso, permanente, decidido, sin que nos quitara en ningún momento ese apoyo, yo diría que de verdad inédito e incondicional, del ministro de Educación, que nos hizo crecer presupuestariamente de manera extraordinaria y que nos permitió ampliar, nos permitió consolidarnos y ampliar además nuestra capacidad instalada y ampliar la matrícula. Comenzamos con 2.000 y resto de estudiantes, que era el padrón congelado cuando comenzamos el primer año de nuestra vida universitaria, y tenemos hoy 3.500 estudiantes matriculados en el primer cuatrimestre del año 2018. Eso nos permitió ese respaldo financiero inédito en cualquier institución pública de Costa Rica, dado por Leonardo Garnier y por el gobierno de Óscar Arias, nos permitió ser lo que hoy somos y estar pudiendo informar de todos estos logros a la comunidad costarricense. Nada de eso hubiera ocurrido, repito, sin Yanina, sin Leonardo, sin una cantidad importante de diputados y de dirigentes políticos y académicos que nos respaldaron, pero nada de eso hubiera ocurrido, desde luego, sin Óscar Arias Sánchez. Por eso hoy que hemos querido rendirle más sentido, homenaje de gratitud, porque realmente tenemos que decir que esta es la Universidad de Óscar Arias. Sabemos que él se graduó en la Universidad de Costa Rica, sabemos que ha sido profesor de la Universidad de Costa Rica muchos años y que tiene probablemente una parte muy importante de su emoción ligada a la Universidad de Costa Rica. Sabemos que Óscar Arias fue miembro de la comisión organizadora de la UNA, de la Universidad Nacional, y me parece que también del Tecnológico. Ha estado vinculado a la creación de todas las universidades de Costa Rica, después de la Universidad de Costa Rica. Pero estamos seguros que también en su corazón alberga un lugar especial para la Universidad Técnica Nacional, como en el corazón de la Universidad Técnica Nacional, don Óscar Arias Sánchez ocupa un lugar muy especial, un lugar de privilegio indisputado por ser de verdad el fundador de la Universidad Técnica Nacional. Hoy, a los 10 años de la creación de la universidad, a los 10 años de todo ese esfuerzo, le podemos decir a don Óscar Arias, muchas gracias. Usted puede ver en los resultados de esta universidad y en lo que está ocurriendo en Costa Rica el producto de su esfuerzo, los frutos de su trabajo, los frutos de su compromiso, y aquí hay muchos jóvenes que estoy seguro que en el silencio de su conciencia están agradeciéndole a Óscar Arias Sánchez el haber creado la Universidad Técnica Nacional. Muchísimas gracias a todos. A continuación tenemos el agrado de presentarles un acto cultural a cargo del saxofonista costarricense, el señor Giovanni Escalante Quesada. El señor Giovanni Escalante nos va a interpretar 3 temas: Recuérdame, Soy Tico y Perfect. Con ustedes el señor Giovanni Escalante.
Despedimos con un fuerte aplauso al saxofonista Juan Escalante. Procedemos ahora con mucho orgullo a realizar la entrega de unos reconocimientos al doctor Óscar Arias Sánchez. Para esto llamamos aquí al escenario a Gretel Duarte Chavalía, presidenta de la Federación de Estudiantes de la UTN, a la señora Laura Venegas, representante del sector docente ante el Consejo Universitario, al señor Sergio Ramírez, representante del sector administrativo ante el Consejo Universitario, y al señor rector Marcelo Quieto le damos la palabra. Hemos querido que los representantes de los tres estamentos fundamentales que conforman la universidad ante el Consejo Universitario sean quienes le entreguen un recuerdo al doctor Óscar Arias Sánchez. Por un lado, unos libros de nuestra editorial, la cosecha de nuestra editorial UTN, un libro sobre el escultor
alajuelense, costarricense, pero alajuelense Edgar Zúñiga, que publicamos hace poco tiempo, y una reedición de un libro de Alfonso Chase que se publicó en la década de los 80 y que ya era imposible de conseguir en Costa Rica, que se llama El Tigre Luminoso. Y también una pequeña estatua que representa a Óscar Arias en sus luchas por el mejoramiento político, económico, social y cultural del país y del mundo. Así que más bien yo les pido a los compañeros que hagan espacio a don Óscar y que le entreguemos el documento. Muchas gracias a los compañeros representantes del Consejo Universitario por su participación. Continuamos ahora con el mensaje del expresidente, doctor Óscar Arias Sánchez. Yo escribí unas palabras para este acto dirigidas fundamentalmente a los estudiantes de la UTN, pero escuchando la anécdota de Leo de haber visitado Finlandia y Helsinki, quiero contarles una anécdota, aunque antes quiero agradecer las generosas palabras de Marlon, de Janina, de Leonardo, de Marcelo, y también felicitar a Giovanni por esa maravillosa interpretación de esas 3 piezas que nos has deleitado, con que nos has deleitado esta mañana. La anécdota es la siguiente: yo también tuve la oportunidad en los 90 de visitar Finlandia. En una oportunidad fui a una conferencia y en mi calidad de expresidente el gobierno designó un funcionario para que me acompañara. Era una joven universitaria que me llevó a diferentes instituciones que yo había señalado como las instituciones que quería visitar, unas de educación, quería conocer la fábrica Nokia, que en aquel tiempo era la más importante en la telefonía celular, hoy desplazada por muchas otras. Y en algún momento le pregunté a mi asistente, ¿qué estudió usted? Y me dice, yo estudié Relaciones Internacionales en la universidad. Y le pregunté, ¿y por qué estudiaste Relaciones Internacionales? ¿Qué te llevó a eso? Y me dice, no, estudié Relaciones Internacionales porque las notas no me dieron para estudiar educación. Y eso realmente me impresionó. Y ya Leo lo ha dicho aquí. Los mejores estudiantes, los mejores graduados de las universidades finlandesas son los que el Estado premia haciéndolos educadores. Y eso es lo que hace que Finlandia sea lo que es. Pero también Corea del Sur, también China, también Singapur. Lamentablemente, en esa lista de países que han sobresalido en el campo de la educación no hay ningún país latinoamericano. Así es que ese es el gran reto que tenemos los latinoamericanos y los costarricenses, de mejorar la calidad de nuestra educación.
paso ahora a leerles lo que escribí para esta ocasión. En primer lugar, de manifestar mi más profundo agradecimiento a la Universidad Técnica Nacional y a Marcelo por este homenaje. Reconocimientos como el de hoy fortalecen los lazos que nos unen como sociedad, al tiempo que nos permiten celebrar las virtudes y los dones más hermosos que cada uno de nosotros atesoramos. Queridos amigos, hace más de 500 años, un joven artista recibió una comisión. Apenas tenía 26 años, pero logró convencer a las autoridades de Florencia de que merecía un trabajo que escultores mucho mayores que él y mucho más experimentados habían sido incapaces de completar. Aquella ciudad despertaba a los albores del Renacimiento, la más radiante transformación del pensamiento y el arte de la humanidad. Las autoridades locales, ansiosas de demostrar el poderío de la ciudad y competir con sus rivales en la península itálica, habían obtenido un bloque del mejor mármol de Carrara para comisionar la escultura representativa de un paisaje del Antiguo Testamento, destinada a uno de los nichos del Duomo, la hermosísima Catedral de Florencia. Un excelente artista, discípulo del gran Donatello y favorito de los poderosos gremios florentinos, Agostino di Duccio, fue contratado para realizar la obra. Pero apenas llegó a cincelar el bloque de mármol antes de abandonar el proyecto. Otro discípulo también de Donatello, Antonio Rossellino, intentó continuar el trabajo, pero desistió sin lograr mayores resultados. Durante un cuarto de siglo, el bloque de mármol aguardó en la intemperie, sujeto a las inclemencias del clima, deteriorándose lentamente, encerrando un secreto que nadie lograba liberar. Fue entonces que las autoridades, resignadas, accedieron a dar la comisión a aquel joven de nombre Miguel Ángel. Apenas 2 años después, el bloque de mármol inerte, el bloque de mármol dentado y mustio, el bloque de mármol sin gracia ni gloria se habría convertido en una obra que transformó para siempre la historia del arte. Una obra de tal belleza que en los siglos por venir la gente llegaría de todos los rumbos para verla y admirarla. Hoy el David se yergue en una rotonda de la galería de la Academia, desafiando desde su altura a todo aquel que desconoce el poder que encierra una piedra sin brillo en las manos de un genio. Les cuento esta anécdota porque creo que nuestros estudiantes son como aquel bloque de mármol y ustedes en esta universidad tienen la fundamental misión de rescatar esa piedra caliza de las inclemencias del clima y liberar a los jóvenes del secreto que encierran y descubrir sus talentos, sus destrezas, sus capacidades y también y sobre todo sus sueños. Deben además ayudarlos a salir de la burbuja en que se encuentran para que ocupen el lugar que les corresponde en la toma de decisiones. Lograrlo es un oficio como un arte, una comisión como aquella que encomendaron las autoridades de Florencia hace más de 5 siglos.
El propósito es liberar en nuestros muchachos el David que aguarda escondido, porque son ellos los que tomarán las riendas del país en los próximos lustros. Ustedes, jóvenes, son una de las generaciones más preparadas de la historia de nuestro país. Son una generación de jóvenes graduados en esta universidad en carreras técnicas de clase mundial, que son las carreras que Costa Rica necesita para tener un futuro más próspero. Ustedes, al igual que los abogados, ingenieros, científicos sociales, administradores de empresas, periodistas, entre muchas otras profesiones, que recibieron una educación casi siempre de calidad, que además de hablar español hablan inglés u otro idioma, que dominan las redes sociales y los smartphones, son una generación de jóvenes educados bajo condiciones ideales para formar estadistas. A pesar de su preparación académica, algunos de ustedes hoy miran desde la barrera el espectáculo que montan muchos de nuestros políticos actuales. Ustedes están informados y tienen una opinión, pero la comparten únicamente con sus amigos. Tienen novedosas ideas para combatir la pobreza o para mejorar la infraestructura, pero no se atreven a proponerlas a las autoridades políticas. Sueñan con un país más rico y más justo, pero nada los motiva a salirse de la zona de confort en que se encuentran. Aún así, las cosas han ido cambiando. Afortunadamente, gracias a las redes sociales, hoy en día sabemos lo que ustedes piensan y demandan. La tecnología les concede un poder inmenso, pero eso no significa que tengan licencia para vivir aislados en el mundo cibernético. Uno de los problemas actuales es que hasta ahora las redes sociales han sido mecanismos legítimos de denuncia y de protesta, pero pocas veces de propuesta y de acción. Sin embargo, para que un sistema político sea efectivo, y en particular para que un sistema democrático sea efectivo, es fundamental que ustedes comprendan que el desarrollo social, que el desarrollo económico, la equidad social, el progreso científico, el refinamiento artístico, la preservación del medio ambiente, no son únicamente tareas del Estado ni responsabilidades exclusivas de los funcionarios públicos. Todos los que tenemos un interés en el bienestar social, compartimos también una obligación de promover ese bienestar social. Esto quiere decir que nuestros ideales, nuestros sueños y nuestras esperanzas son mandatos colectivos. Muchas veces también las redes sociales facilitan el anonimato, con lo que se desvirtúa cualquier intento de participación ciudadana democrático. El reto está en poder combinar la energía de la juventud y el poder de las redes sociales con el carisma, la honradez, la claridad intelectual y el compromiso que se requiere para participar en esa cosa maravillosa con que se puede cambiar el mundo, que es la política. Si no logramos elevar el interés de ustedes por el servicio público, si no logramos que los más capaces, los más preparados, los más honestos participen en la vida política, está en juego la sostenibilidad misma de nuestro sistema democrático. Son ustedes, las nuevas generaciones, las que deben luchar por el poder y ejercerlo. Si no les gusta el rumbo de su país, deben entonces transformarlo. Uno puede hacer mucho bien al margen de la política, pero un país en donde todos están al margen es un país a la deriva, y el futuro de nuestro pueblo irá en la dirección de su compromiso o de su indiferencia.
Siempre he creído que la política es uno de los oficios más nobles a los que puede dedicarse un ser humano. La política de altura, esa que existe para construir, para convencer, para avanzar, y no para destruir, para atacar, para obstaculizar o para ensuciar la honra de las personas. Por eso nunca renegaré de haber dedicado mi vida al servicio público, porque nos permitió transformar este país. En nuestra primera administración, con la firma de la paz en Centroamérica. En la segunda, con la inserción de nuestro país en economía internacional y la aprobación del Tratado sobre el Comercio de Armas, la mayor contribución de Costa Rica a la humanidad en toda nuestra historia. Esa es la política en la que creo, una política ambiciosa, valiente, que nos brinde esperanza e ilusión, una política que no se distrae en pequeñeces, sino que fija la mirada en el más atrevido punto del horizonte. Los pueblos y los jóvenes tienen derecho a soñar, tienen derecho a pensar en el futuro con entusiasmo y no con resignación, con regocijo y no con desencanto. Esa es la política a la que los invito esta mañana a participar. Sin embargo, la política es un oficio agotador que ejercen seres imperfectos con recursos limitados. No es ni ha sido nunca el quehacer de héroes o profetas. No lo ejercen seres omniscientes como oráculos. No lo ejercen seres indestructibles como titanes. No lo ejercen seres sublimes como dioses. Lo ejercen aquellos que buscan y aceptan la responsabilidad de liderar. Esto no debe angustiarlos. Por el contrario, debería de llenarlos de entusiasmo saber que no era un ángel aquel que tuvo el coraje de liberar a su pueblo con la resistencia pacífica y la no violencia. No era un semidios aquel que declaró que todos los hombres son libres sin importar el color de su piel. No fuimos superhombres quienes hace 31 años buscamos alcanzar un acuerdo que pusiera fin a los conflictos que enfrentaban a hermanos con hermanos y cubrían los países centroamericanos con una oscura nube de muerte. No fueron superhombres sino líderes políticos que para poder lograrlo tuvieron siempre la valentía de dialogar, de negociar y de transigir. Valentía sí, porque se requiere mucho más valor para sentarse en una mesa y hablar que para jalar un gatillo y disparar, como lo está haciendo casualmente la policía nicaragüense. Fueron líderes políticos que emplearon medios políticos, que pronunciaron discursos políticos, que diseñaron tácticas políticas, que transaron con las fuerzas de este oficio milenario sin que por ello fueran menos dignos de admiración. Hoy quisiera volver a hacer un llamado a esa generación de jóvenes que se encuentra al margen de la política. Quiero pedirles que no se dejen vencer por los populistas y los demagogos, que no se dejen vencer por los que hacen del debate público un lodazal. Como acabo de decir, la política es un oficio agotador, pero es también la más poderosa herramienta para transformar la vida. No es vanidad creer que uno puede cambiar el curso de la historia. Más bien es pedantería creer que nadie es capaz de hacerlo. ¿Qué habría sido de nosotros si hubiéramos prestado oídos a tantas voces que insistieron en que no podíamos extinguir el dolor de la guerra en Centroamérica? La paz solo fue posible cuando tuvimos el valor de tomar las riendas del destino. Hoy es el turno de los jóvenes de nuestro país.
Solo ustedes, los jóvenes, conocen el espíritu de esta época. Cada tiempo lleva su signo y cada generación debe tener intérpretes que le ayuden a leer esa simbología y actuar con base en ella. Las cruzadas del futuro no se parecerán a las que libraron sus antecesores. Ellos no tuvieron que lidiar con la necesidad de utilizar cada vez más las energías renovables. Ellos no tuvieron que lidiar con la necesidad de construir sociedades más tolerantes e inclusivas. No tuvieron que lidiar con una población envejeciendo, con un comercio internacional cada vez más dinámico y complejo, con el cambio climático, con la inmigración de quienes huyen de la guerra o bien de la pobreza, con el tráfico ilegal de drogas y con el tráfico legal de armas, con sociedades donde la codicia de unos pocos en cualquier lugar genera el empobrecimiento de millones de hombres y mujeres en todo el mundo. Sus luchas habitan la casa del mañana que tiene que ser habitada por cada uno de los que se animen a poner sus manos en el timón de la historia, como lo están haciendo actualmente los jóvenes de nuestra hermana Nicaragua, en donde muchachos de 15, 16, 17, 18, 19 y 20 años están dando al mundo una muestra conmovedora de sacrificio, compromiso y amor a la libertad. Más de 300 personas han fallecido en las protestas. Una gran cantidad, como todos lo saben, son precisamente estudiantes. Considero a la población estudiantil nicaragüense como una máquina que resopla arrastrando el vagón de la vida hacia el futuro. Como decía aquella hermosísima canción de Violeta Parra que cantaba Mercedes Sosa: me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Una vez más quiero expresar mi cariño y mi admiración al pueblo de Nicaragua y mi esperanza de que el diálogo permita encontrar una salida pacífica a la terrible situación que se vive en las calles. Hace 30 años, cuando luchábamos por la paz en Centroamérica, fueron los estudiantes los que primero salieron a defender nuestra causa y a luchar por ella. Tengo plena confianza en que al final del camino los estudiantes nicaragüenses volverán a levantar la bandera de su país en paz y en democracia, libres una vez más. Queridos jóvenes, queridos profesores, personal administrativo de la UTN, pienso de nuevo en aquel bloque de mármol, recibiendo los embates de la lluvia en alguna plaza de Florencia. ¿Qué tenía Miguel Ángel que no tuvieran los demás? ¿Qué herramientas, qué instrumentos, qué recursos? Probablemente tenía un cincel como el de cualquier otro. Tenía gubias como las de los demás. Tenía limas, picos y martillos como tenían todos los artistas de su época. Pero sus antecesores carecían de algo que Miguel Ángel tuvo en abundancia: visión y valor. Tuvo la capacidad de ver más allá de lo que estaba en sus narices, de tomar las cosas no por lo que son, sino por lo que pudieran llegar a ser. Tuvo el coraje de asumir el reto con responsabilidad y logró evitar la suerte de Agostino de Ducho y de Antonio Roselino y liberar el David que aguardaba en aquel bloque de mármol. Así como Miguel Ángel, pienso que la Universidad Técnica Nacional puede preparar y liberar a la generación más reflexiva y más inventiva que jamás hayamos conocido. Una generación equipada para lidiar con los desafíos del futuro, una generación capaz de llevar a nuestra sociedad al punto más lejano del horizonte.
una generación capaz de asumir los retos políticos de nuestro país y cambiar así el rumbo de nuestra historia. Con la ayuda de esta universidad, con la ayuda de su cuerpo docente, podremos, cincel en mano, descubrir en el espíritu de cada hombre y cada mujer, en el corazón del bloque de mármol frío e inanimado, el David que cada joven lleva dentro y el prodigio de una vida mejor. Muchísimas gracias. A continuación vamos a realizar un acto de develización de una placa conmemorativa de este homenaje. Esta placa está ubicada en el vestíbulo de este edificio. Este acto va a ser presidido por el doctor Óscar Arias Sánchez y los señores miembros de la mesa principal. Luego de este acto les invitamos cordialmente a compartir un refrigerio con nuestros invitados especiales. Nos ponemos de pie para despedir a los señores de la mesa principal y luego de ellos, de que ellos se retiren, nos incorporamos con ellos al vestíbulo para la develización de la placa. Que tengan todos muy buenos días. Muchas gracias. Bueno, muy bien, entonces de esta forma vamos a proceder, doña Yanina, don Óscar. Ahí, en esa esquinita, con Óscar, doña Yanina, nada más la tiran. 1, 2, 3. Hacer lectura de la placa, por favor, si es tan gentil. Yo creo que le estamos viendo todos, pero no importa, voy a cumplir con el protocolo. Gracias. Dice la Universidad Técnica Nacional rinde homenaje de reconocimiento y gratitud al distinguido expresidente de la República y Premio Nobel de la Paz, doctor Óscar Arias Sánchez, fundador de la UTN, por su decidido compromiso en el esfuerzo de abrir nuevas posibilidades de educación superior universitaria para la juventud y el pueblo de Costa Rica durante su gestión presidencial 2006-2010. Alajuela, 18 de julio de 2018. Bueno, de esta forma entonces estamos concluyendo con este acto de homenaje, de gratitud al doctor Óscar Arias Sánchez. Quedan cordialmente invitados a tomar un refrigerio con nuestros invitados especiales. Quería llamar la atención que Claro. hicieron en el banco de Carrara, del David. Exacto.
Música